Gracias. Mi nombre es Juan Vélez Díaz, soy reportero colaborador de la revista Proceso. Trabajo también con Fernanda Tapia en el programa El Almohadazo, que se transmite por Canal 52 de MBS Televisión. Y bueno, hace una semana, 2 semanas ya, el sábado, viernes, me encontré a Paco en la FIL de Guadalajara y comentábamos a propósito de la publicación este año de mi segundo libro sobre el ejército, que se llama Jinetes de Tlatelolco, Marcelino García Barragán y otros retratos del ejército mexicano, que es un perfil sobre el secretario de la Defensa de Gustavo Díaz Ordaz en el contexto del movimiento estudiantil del 68 y esa parte de la historia que no se conoce desde el lado de los militares, es decir, cómo estuvo el asunto del 68 contado desde los cuarteles, ¿no? Cómo estuvieron las pugnas, cómo se dieron los reacomodos, cuáles fueron las traiciones y toda esa parte narrativa que ha quedado olvidada y que en cierta forma reposa en algunos documentos del Archivo General de la Nación, en los fondos de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. A propósito de esa investigación, Paco me decía, oye, ¿cómo ves? Acompáñanos a la brigada, ¿no? La plática que tuvimos fue en torno a la Ley de Seguridad Interior que se votó el viernes en la madrugada y el jueves hasta altas horas de la noche la discusión en el Senado y que muy temprano el viernes la Cámara de Diputados le dio un albazo prácticamente fast track para que quedara. Bueno, empecemos por el origen, ¿no? El problema no es nuevo. En realidad, el uso de la Fuerza Armada, el uso de los militares en labores de seguridad viene aparejado al proceso de la consolidación de un Estado autoritario que tuvo sus manifestaciones evidentes en el movimiento estudiantil del 68 y en el combate a las guerrillas y los movimientos armados de los años 70 y 80. Los momentos que ha vivido México en los últimos 15 años, prácticamente lo que va del siglo XXI, han sido marcados precisamente por esta insurgencia de la delincuencia organizada, que no es otra manifestación más de ese tipo de corrupción de Estado que existe desde hace más de medio siglo en nuestro país. El problema con la Ley de Seguridad Interior fue de que no fue un tema que se haya discutido a fondo, si bien está en la agenda legislativa desde hace por lo menos más de 6 años. No es un tema que se conozca. El mismo término seguridad interior se presta a confusión. Ahí en el programa decía Ley de Seguridad Pública. Son 3 conceptos diferentes: seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. El tema con la Ley de Seguridad Interior es de que si realmente existiera una aplicación de la Ley de Seguridad Pública y una Ley de Seguridad Nacional, no tendría por qué existir. Y me explico. Sí, la Ley de Seguridad Interior tiene 34 artículos. Están divididos en 6 capítulos. Esta que se votó en el Senado y en la Cámara tuvo 9 modificaciones, entre comillas, que fue un maquillaje, como llamaron algunas organizaciones no gubernamentales, algunas organizaciones civiles que estuvieron levantando el debate en redes sociales y físicamente afuera de la sede del Senado, porque se presta a una manipulación y sobre todo a una ambigüedad en el uso letal de las Fuerzas Armadas. Sí, de estos 34 artículos me voy a enfocar solamente en 5 que tienen que ver con lo que mencionaba Ramón, con el hecho de vivir un estado de sitio de facto, con el ejército patrullando las calles en labores de seguridad y con algunas manifestaciones de poder criminal coludidos con las fuerzas del orden. Voy a mencionar una palabra y ustedes dirán si no: Ayotzinapa. Es clave para entender cómo esta Ley de Seguridad Interior les urge a los mandos de las Fuerzas Armadas, les urgía. El tema no está agotado. Con el simple hecho de que la Cámara le haya dado aval y que el Senado la haya avalado también horas antes,
el tema no se agota ahí. El tema porque estos artículos que voy a mencionar son perfectamente impugnables en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por anticonstitucionales. ¿Sí? Se violan garantías individuales de facto, hay una intromisión en las labores de organismos, comillas, autónomos, que ellos mismos ya pusieron el grito en el cielo hace unos días por alguno de los artículos donde se menciona que una vez que se dé una declaración que lo estipula la ley, el término es una declaración en materia de seguridad interior, una declaración de prevención, así le llaman, declaración de prevención a la seguridad interior, que es el capítulo 2, y es cuando en la realidad toma el control el ejército, la marina, de todas las labores sobre una zona geográfica, una zona específica del país, en donde de facto podrían suspenderse las garantías individuales, ¿sí? Esta ambigüedad que hay en la ley parte de un hecho, ¿no? Les voy a leer el artículo 2 y les voy a explicar cómo la ambigüedad se traduce en cosas concretas que lo vemos a diario y que no podría justificarse ni aplicarse si en realidad se respetaran las leyes en este país. Dice el artículo 2, la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Me quedo con un concepto, el Estado de Derecho. ¿De qué hablamos? ¿Qué entendemos por Estado de Derecho cuando los índices de impunidad en este país llegan al 100% en varios delitos, ¿no? Pongo como ejemplo el caso de la corrupción, ¿sí? La corrupción son 10 apartados, uno tiene que ver con el enriquecimiento ilícito, el peculado, y otros más. En una investigación que hicimos hace ya bastante tiempo, le pedimos a la PGR que nos dijera cuántas sentencias, cuántas investigaciones tenía sobre estos delitos y cuántas de ellas tenían sentencias en firme. No me voy a ir muy lejos, no era más del 1%. ¿Sí? Vayamos a otro aspecto, en el tema de los asesinatos, de los homicidios. Hay regiones enteras del país donde los homicidios no se castigan, no se lleva a los responsables ante las autoridades. Entonces, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando cuando tenemos el sistema de procuración de justicia quebrado? Cuando tenemos fiscalías infiltradas por la delincuencia y los mismos funcionarios públicos son actores de la delincuencia. ¿De qué Estado de Derecho hablamos cuando tenemos una PGR desmantelada? Cuando no hay ni un fiscal, ¿sí?, designado autónomamente del Ejecutivo para poder llevar investigaciones a buen término. Pienso, por ejemplo, en las pruebas que existen de corrupción en Pemex, de todas las componendas que se hicieron durante la gestión de Emilio Lozoya, en el caso tan llevado en América Latina de la empresa brasileña Overdeck, ¿sí? Entonces, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando? Esta ley de seguridad interior es tramposa en la semántica y en la articulación de algunos de sus preceptos. Hay demasiados conceptos que son muy ambiguos. Paso a otro porque me interesa mucho el tema en el sentido de la información. Hay el artículo 8, que es un poco lo que mencionaba José Ramón hace rato, tiene que ver con los movimientos sociales, con las protestas. Se decía que con esta ley de seguridad interior las protestas electorales era un chaleco a la medida para impedir las protestas electorales de lo que se prevé podría ser un fraude electoral en varias regiones del país. Sí, con los órganos electorales copados por el sistema, con funcionarios que no son independientes, que tienen intereses partidistas. Aquí en este artículo, en el artículo 8, dice, los movimientos de protesta social o los que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente de conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán considerados como amenazas a la seguridad interior. No podrán ser
materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. De nuevo, es un artículo muy tramposo, muy tramposo, porque dice: los movimientos de protesta social o los que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente. Hay una tradición en el sistema político mexicano, y es indistinto de los partidos, PAN, PRI, PRD, lo vimos ayer en Coyoacán con el PRD, de detonar, de desarticular los movimientos sociales con infiltrados. En los archivos de gobernación, ahí en Lecumberri, hay infinidad de documentos de cómo varios movimientos sociales a lo largo de los años 60 y 70 fueron desarticulados precisamente con infiltrados cuya táctica era generar violencia, ¿sí? Generar núcleos de violencia para provocar a la autoridad y con eso justificar la represión. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en un contexto electoral, esta ley parecería que está hecha a la medida en un escenario que se prevé que va a ser muy polarizado. Sí, desde ya estamos viendo cómo aquí mismo en la Ciudad de México y en otros estados del país la polarización política sí está sacando chispas. El tema viene complejo porque en esta ley, que no le va a tocar a Peña Nieto llevarla a cabo, si es que se concreta, después de los próximos días podremos ver en los medios si los proyectos de impugnación a la ley que se van a presentar ante la Suprema Corte tienen viabilidad, pero esta ley le va a tocar aplicársela, si se llegara a aplicar, al hombre que sea electo presidente de la República el año que entra. ¿Sí? Sigo con esta parte. Hay otro artículo que me interesa mucho comentárselos porque tiene que ver con nosotros, con nuestra vida privada, con nuestro desarrollo como ciudadanos, porque es la manera en cómo esta ley se puede intrometer en nuestras vidas privadas. El artículo 9 habla de que la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional en los términos de la ley, en la materia de ley de seguridad nacional, y clasificada de conformidad con este y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. De nuevo, otro artículo muy tramposo, porque cualquier información que las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, léase Policía Federal, obtengan en cateos sin orden judicial, porque este tema de utilizar el ingreso a la propiedad privada con amenazas a la seguridad interior sin necesidad de una orden judicial puede llevar a que las fuerzas del orden sí obtengan datos, evidencias, propiedades, cosas que tengan que ver con los ciudadanos que sean, digamos, objetivos políticos, ¿sí? Objetivos de seguridad. Va desde un luchador y defensor de derechos humanos hasta un periodista, un académico, algún líder social, ¿sí? Entonces, este artículo es, de nuevo, muy tramposo en el uso que se le pueda dar a la información que se obtengan cuando la Fuerza Armada o la Fuerza de la Policía Federal irrumpa en alguna propiedad privada, en alguna zona habitacional. Les voy a poner como ejemplo una historia que publiqué en Proceso el año pasado y parte de este año, que tiene que ver con la Operación Conjunta Chihuahua, que fue la estrategia militar en Chihuahua durante el año 2008-2009 con Felipe Calderón. El ejército llegaba con unidades de infantería, acordonaba colonias e iban directamente sobre los chicos, los jóvenes que estaban señalados por sus mismos compañeros de pandillas, de vendedores de droga al menudeo, y tal cual acordonaban zonas habitacionales y sacaban a la gente tapadas con cobijas y así lo subían a los camiones de redilas. Sí, este reportaje que publicamos en Proceso, con base en documentos del juicio que se está llevando a cabo contra los militares que participaron en esa operación conjunta
Chihuahua, en el caso específico del escenario de Ciudad Juárez, demuestra en el seguimiento al juicio cómo la operación militar de entrada no respeta ninguna garantía individual, ¿no? Aquí fue muy sintomático porque los defensores de derechos humanos en Chihuahua pusieron varias quejas y en esta escalada de violencia contra los movimientos sociales, contra los luchadores y defensores de derechos humanos, pues hubo varios asesinatos. Hubo varios asesinatos de defensores de derechos humanos en esta etapa de crispación por la Operación Conjunta Chihuahua, que es uno de los expedientes de Felipe Calderón que está ahí guardadito y que se está ventilando en tribunales, ¿sí? Y de nuevo, al no existir instituciones de Estado, en este caso la Procuraduría General de la República, las fiscalías, es muy difícil que se pueda llevar a cuentas a personajes que con su responsabilidad constitucional tienen responsabilidad en lo que ocurrió con los asesinatos y las desapariciones durante la realización de la Operación Conjunta Chihuahua. Termino porque hay un artículo que habla, el artículo 31, es muy breve, se los voy a leer y vamos a compartir algunas experiencias con ustedes de algunos reportajes que he realizado sobre esta materia. Dice, en materia de seguridad interior, las entidades federales y los órganos autónomos deben proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente ley. Este artículo 31 provocó muchísimo escozor, se crisparon los ánimos en el INE, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en distintas instituciones autónomas, porque con una declaratoria de seguridad interior se podría pedir al Instituto Nacional Electoral datos de ciudadanos que por ley son reservados, ¿sí? Este artículo es perfectamente impugnable porque sí atenta a las garantías individuales de cada uno de nosotros, que tenemos credencial del INE, que tenemos nuestras identificaciones oficiales y que en una declaratoria la autoridad puede solicitar esa información. ¿Para qué? No lo sabemos. Es el tema de la ambigüedad en varios de los artículos. Quiero terminar con una reflexión a propósito de un libro que publicó el fallecido maestro, periodista, escritor Sergio González Rodríguez, que se llama Campo de Guerra, en donde cita a varios autores, uno de ellos un italiano, Giorgio Agamben, que habla sobre el estado de excepción, ¿sí? ¿Qué significa vivir en un estado de excepción permanente? Como algunos de los artículos de esta ley aplicada en la práctica significarían. ¿Qué significa vivir? Dice Agamben, la sujeción voluntaria en una violencia institucionalizada nos lleva a vivir en una guerra civil legal. ¿Sí? Legalizar todas esas atrocidades que se han cometido en distintos puntos del país con el argumento de combatir a la delincuencia, pero no hay que olvidar que en México, y eso está probado con documentos, testimonios, en libros, de que la criminalidad mafiosa siempre ha sido un parásito del poder político establecido, ¿sí? Échenle un ojo nada más a alguno de los gobiernos anteriores, ¿no? Carlos Salinas, Felipe Calderón, ¿quién? Yo siempre les he dicho a algunos colegas militantes que simpatizan con alguno de los partidos políticos que se hagan una pregunta: ¿en qué momento de la historia contemporánea del país a un presidente de la República, no voy a utilizar el término lo mataron, le bajaron, no, fallecieron 3 secretarios de gobernación? A Felipe Calderón, con Juan Camilo Mourinho, con Blake Mora y en el último tramo de Vicente Fox con Ramón Martín Huerta, ocurrieron accidentes donde el principal responsable del Gabinete de Seguridad, que es el secretario de Gobernación, falleció en circunstancias sin aclarar. Esa información está reservada. Ya hay obra publicada, ya hay textos publicados en el caso de Juan Camilo Mourinho y de Blake Mora, en el sexenio de Calderón. ¿Cuáles son las posibles explicaciones que se dieron? Sí,
Cuando varios de los especialistas, pienso en el maestro Sergio González Rodríguez, que en paz descanse, el mismo Buscaglia, hablan de un estado mafioso, ¿sí?, en donde la frontera entre la criminalidad organizada y el poder político establecido es muy tenue. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, realmente en el ejército, que no es un ente amorfo, o sea, en el ejército conviven distintas ideologías, maneras de pensar, formas de ser. Pienso en los oficiales, en la tropa, que es realmente gente común y corriente, gente que tuvo necesidad de darse de alta para poder llevar, sí, la comida a sus familias en los pueblos, en las comunidades más atrasadas. Esta gente, que es la que realmente forma el ejército, no los grandes mandos, no los altos mandos, los diplomados de Estado Mayor, los generales, sí, no la clase alta, como se le llama en el ejército, sino la gente de abajo, la gente de en medio, los oficiales, la tropa, que es con los que normalmente me entrevisto para hacer reportajes. Ellos siempre han pensado, y no generalizo, pero la gran mayoría piensan que el recurso de utilizarlos como una manera de contención a los movimientos sociales, de control social, es algo que ha pervertido el uso de las Fuerzas Armadas. Realmente la cuestión de fondo, y que no se discutió y que no se ha mencionado en ninguno de los programas de televisión y de radio, es realmente para qué queremos las Fuerzas Armadas, cuál es la función, para qué las queremos, porque ojo, ellos mismos dicen, policías no son, ¿sí? Con esto quiero cerrar y abrir el espacio para preguntas, dudas y bueno, y agradecerles su asistencia y tolerancia. Gracias. Yo es que me quedé con una duda que es como muy importante y si no la precisa. Dijiste que esta ley no la va a operar el actual presidente de la República. Así es, de aprobarse en los términos como se prevé, porque están programadas impugnaciones en la Corte para los próximos días y al haber impugnaciones, algunos de los artículos, estos por lo menos 2 de los que mencioné, retrasaría su aplicación. Si bien se puede la semana que entra a publicar en el Diario Oficial de la Federación, la aplicación tal cual le tocaría, si no al próximo presidente, sí por lo menos sería muy complejo políticamente para Peña Nieto en el contexto electoral, es decir, posterior al día después de las elecciones, ante las impugnaciones o cuestionamientos que seguramente se van a dar, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención que yo que no había observado, que dijo ayer Genaro Villamil, es que esta es una ley, según él, que fue pedida por el ejército. O sea, la impresión que teníamos todos es que estaba pedida desde el poder político con fines electorales, lo cual seguramente también es razonable. Y nomás ahí agrego una cosa, la diferencia, el fraude en el Estado de México se cometió, hasta donde tengo entendido, se centró en 3 municipios rurales. Y no se centró porque hubiera reparto de dinero, sino porque hubo grupos que llegaron armados y que obligaron a la gente a votar. Entonces uno presuponía que el panorama iba a ser el siguiente. Con esta nueva ley iban a poder llegar a zonas densamente, eso tendría que ser importantes en términos de votantes, ¿no? Y crear un ambiente extrajudicial, de excepción para que de alguna manera se evitara. La pregunta es, entonces, ¿cuál de todo? O sea, sirve para muchas cosas esta ley, pero sí es una demanda, porque lo que decía el general Villamil, es una demanda para que el ejército se cubra la espalda, para que digan, bueno, ustedes están aparentemente cubiertos, pero mañana me vienen con la talla, ¿no? Exacto. Me vienen con la noche iguala, donde se comprueba de alguna manera el control del ejército en el tema, ¿no? Sí, lo que decía Genaro es cierto. Sí, es una ley que no de ahorita, de tiempo atrás se había solicitado
desde las altas esferas del poder militar, la Armada y el Ejército. Y era una ley que precisamente algunos oficiales preparados, entrenados, querían que se abriera la discusión, ¿no? Porque si bien sí se necesita regular el uso de la Fuerza Armada, porque hay zonas del país, la Sierra de Sinaloa, el Triángulo Dorado, donde las mismas comunidades en Tamaulipas, municipios que están copados por la delincuencia, pero ojo, la delincuencia primero se apoderó del poder civil establecido, ¿sí? Entonces, el problema es más complejo de lo que parecería, no es blanco y negro. Si es una ley que se había pedido de tiempo atrás, es una cuestión que está en la agenda de seguridad de tiempo atrás, que se exacerbó a partir de la política de Felipe Calderón, pero que desde los años 90, recordarán cuando se reventó la huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, se utilizaron brigadas de policía militar habilitadas como policía federal, ¿sí? Entonces, el uso discrecional de la Fuerza Armada, ese es algo que se tendría que regular, ¿sí? Dije discrecional porque esa es la manera en cómo el poder político lo ha utilizado. Ahora, con lo que dices en el asunto de las elecciones y eso, es precisamente esta ambigüedad, o sea, el no tener una certeza, lo que le puede abrir la puerta a ese tipo de acciones, ¿no? Y pensemos en el ensayo del Estado de México, donde este tipo de manipulación electoral se dio precisamente con el desgaste, con el desborde de recursos ofensivo que se dio para comprar el voto, ¿no? Millones y millones de pesos invertidos en las comunidades más pobres del Estado de México para garantizar ese voto corporativo, ¿sí? Y es un voto corporativo a manera de ensayo que se va a hacer en el verano del año que entra, ¿no? Sí, el problema es muy complejo precisamente porque no está muy claro, no es de blanco y negro. Sí, en los grises, en los matices es donde están las claves, sí, de esto que mencionaba, ¿no? De la prolongación de un estado de excepción en amplias zonas del país. Sí, un argumento, por ejemplo, para disuadir movimientos de protesta con el pretexto de que la delincuencia está operando en esa región, ¿no? Pero vuelvo al punto, ¿no? O sea, ¿de qué delincuencia estamos hablando? Cuando las organizaciones criminales no se explican sin la complicidad del poder político establecido en amplias zonas del país. Les voy a poner un ejemplo y ustedes me desmienten si sí o no. Tamaulipas, 2 gobernadores, uno detenido en Italia y otro con la solicitud de extradición ya pedida ayer por los Estados Unidos, ¿sí? Podemos mencionar el caso de Humberto Moreira, ¿sí? Y así nos podemos ir, ¿eh? Entonces, eso es a lo que me refiero, o sea, el poder político establecido, ¿hasta dónde realmente no es un poder político que sirve a los intereses del poder criminal, ¿no? Está abierto para… Mi libro se llama Jinetes de Tlatelolco, lo publicó Proceso este año, debe estar aquí en el stand de Proceso, Jinetes de Tlatelolco. ¿Qué voy a hacer yo? Marcelino García Barragán y otros retratos del ejército mexicano. Sí, ¿Sí? pero lo mío… Este está aquí en el stand de la revista Proceso, es Ediciones Proceso. Así pueden pasar, ahí lo van a encontrar. Sí. Sí, el otro de Sergio González Rodríguez se llama Campo de Guerra. Campo de Guerra. En ese libro Sergio aventura varias de las cosas que están ocurriendo. Él veía desde el año 2014 que esta ley era inminente que ocurriera, ¿no? Por el uso discrecional que se le da a la Fuerza Armada, pero sobre todo por los designios del poder militar estadounidense, de convertir al país, este traspatio, en laboratorio, sí, para una serie de políticas que se ven no solamente en Latinoamérica, sino que se exacerban con el discurso de combatir a los cárteles de la droga, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, usted mencionó acerca de que hay varias organizaciones que están encargadas, están viendo eso de impugnar esta nueva ley. Pero nosotros como
ciudadanos o como estudiantes, ¿qué podríamos hacer al respecto? O sea, no podemos ir y hacer eso porque no sabemos, no conocemos, pero como ciudadanos, ¿qué consejo nos daría como para, no sé, poner nuestro granito Como de arena? ciudadanos tenemos la obligación de informarnos. Sí, ya no hay pretexto, existe la tecnología, las redes sociales, todo está. Es fascinante ver gente de la tercera edad con su celular manipulando, bajando datos. No todos lo hacen, pero hay una curiosidad en la gente adulta mayor por incorporarse a las tecnologías, ¿no? Y este uso de obtener información in situ, en tiempo real. Creo que esa es la primera obligación, informarnos, ser críticos, pero sobre todo comentarlo, discutirlo en nuestros núcleos sociales, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestra colonia, en nuestro salón de clases, con nuestros maestros, porque es algo que nos incumbe como ciudadanos, ¿sí? Y es algo que no se quede solamente en los núcleos urbanos. Hay que comentarlo con la gente en las provincias, en las zonas rurales, porque finalmente es ahí donde se van a dar y se van a seguir dando las violaciones a las garantías de una manera más flagrante, ¿no? Más fuerte. Va a haber seguramente acciones, ¿no? La primera acción a la que llamaron previa a que se aceptara, a que se aprobara la ley, es la firma, ¿no? Y se reunió un buen número de firmas. Se pueden seguramente reunir muchísimas más de ahora en adelante. Pero seguramente desde varios foros, desde espacios como la propia CENTE, la CENTE ya se manifestó contra, ¿no? la ley, y seguramente se va a movilizar en todo. Pero va a haber también organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles de muchos tipos que van a llamar a movilizaciones, ¿no? Y hay que movilizarse en los términos un poco que sensatamente creo, porque es algo que ha sido muy claro. Todos los que han estado protestando han sido muy sensatos, pues no ha habido ninguna llamada a cosa. Creo que se desata involuntariamente, creo que ellos desatan un monstruo que no saben muy bien a bien cómo controlar, ¿no? Porque además el poder político, ¿qué tanto sabe de cómo va a manejar al ejército y a la marina, ¿no? O sea, se metieron, creo, que en un brete, como todo lo que ha hecho es que detrás, ahora resulta que detrás de Peña Nieto, durante 5 años, lo que llevamos, ha estado Videgaray. O sea, que resulta que el personaje detrás de todo este numerito es Videgaray. Y Videgaray es un tecnócrata inteligente más o menos, porque ya lo regaña Cárceles, ¿no? Diciéndole que no sea baboso, pero políticamente un inexperto, un torpe, al mismo tipo que vimos hacer las estupideces con Trump, cuando la visita de Trump. Entonces estamos en manos de unos idiotas. O sea, nunca en la historia de México, creo, que hayamos, ni cuando Santana, yo ayer en broma un poco ponía en el Twitter, ¿no? Santana, ven a rescatarnos de estos babosos, ¿no? Porque ya estamos. Yo creo que en adelante ellos no saben muy bien lo que desataron. Tal vez están desatando un movimiento social civil muy vasto, ¿no? Hemos visto la respuesta de los actores, ¿no? Beligerantísima de Diego Luna y de Gael García, pero beligerantísima, estuvieron ahí en el Senado. O sea, creo que desataron a lo mejor algo que no saben muy bien a dónde nos va a conducir a todos, porque bueno, tampoco está claro, ¿no? A dónde nos va a conducir. No, es interesante lo que dices por 2 factores. Uno, porque sí, es un tema que no se va a quedar aquí nada más, ¿no? O sea, sí es un tema de repercusión internacional, por lo que implica. 2, sí, porque la respuesta ciudadana es muy heterogénea. Sí, no podemos hablar de que esté cargado a la izquierda o esté cargado a la derecha, al centro, no. Los intereses ciudadanos se imponen sobre la agenda partidista. Hay un interés ciudadano en ciernes por discutir los temas públicos, y este tema que nos incumbe a todos por la tragedia nacional que venimos desde hace más de una década viviendo, es importantísima tenerla muy presente, ¿no? Y el tema es complejo porque precisamente rebasa la capacidad de los políticos. Aquí de lo que se trata son de hacer un ajuste con la historia reciente de México, ¿no? Primera, separar realmente para qué queremos a las Fuerzas Armadas. Esa es una de las preguntas que se hace un general que era abogado
y que fue uno de los fundadores de una corriente de izquierda al interior del ejército. Ese capítulo se llama Los trotskistas del ejército. Viene en mi libro, en Jinetes de Tlatelolco, y él se hacía esa pregunta en los años 50, finales, empezando la efervescencia por la Revolución Cubana. Él se preguntaba, bueno, ¿para qué queremos al ejército? ¿Cuál va a ser su función en el desarrollo histórico de México? ¿Está condenado a ser un mecanismo de control social? ¿Realmente para eso lo queremos? Y es una pregunta que ellos mismos hicieron. Es una crisis existencial que vienen arrastrando desde hace más de medio siglo y que ahora, con esto de la Ley de Seguridad Interior, pues bueno, buscan un blindaje legal porque ciertamente no existen instituciones de seguridad. Las policías están realmente desarticuladas, ¿sí? Están corrompidas. No existen las instituciones tal cual de seguridad. Se intenta ahí medio remendar, pero sigue sin haber una estrategia transeccional de fondo, una política de Estado para intentar por lo menos acotar este fenómeno de la violencia que nos tiene ahogados, ¿no? Como le dije al principio, es un fenómeno muy complejo porque es multicultural, es multifactorial, ¿sí? Influyen muchísimas cosas. ¿Quién iba a pensar que un general de división, comandante de tropas que le tocó estar en el conflicto de Lucio Cabañas, en sus escritos, él decía, el general Salvador Rangel Medina, decía que la mejor manera de quitarle armas a los movimientos armados y a las protestas sociales es garantizar el desarrollo económico, llevar educación a las zonas más atrasadas y más marginadas del pueblo de México, ¿no? Y es en esta venia del pensamiento cardenista del general Lázaro Cárdenas que es parte de lo que nutrió al ejército en su origen, ¿sí? Entonces, sí hay un proceso muy complejo que no está siendo documentado por la prensa escrita, pero que existe y que a nosotros como ciudadanos nos toca informarnos porque ya se están dando cosas, se están publicando cosas, se están publicando materiales para un poco asomarnos a nuestra historia reciente y realmente preguntarnos como sociedad, como país, hacia dónde vamos a ir, ¿no? No sé, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tarcisio López y es muy interesante lo que estás diciendo. Felicidades porque nos estás informando. Gracias. Aquí, como la señorita que decía cómo, dónde, ya estás dando información, libros, para qué leer primeramente. Y al compañero que dice que idiotas, que Santana, que viniera, no, esos políticos no son idiotas ni pendejos, saben lo que hacen. Complementando lo que tú estás diciendo, hay un periódico en internet para quien guste informarse que se llama Sin embargo. Ahí salen buenos reportajes y ahorita está, porque a veces los quitan, están en cierto tiempo, un reportaje de Ricardo Ravelo que habla cómo los cárteles se han incrementado y con el apoyo de los, ya lo mencionaste, por eso es un complemento de los presidentes y toda la mafia política, para que se informen y complementar lo que has estado diciendo. Es muy importante. Gracias. Gracias. Sí, yo nada más quiero hacer una pregunta. Si está el artículo 129 constitucional que dice lo que dice, y a lo mejor usted lo va a repetir, no entiendo cómo pudieron aprobar esta ley. O sea, ese artículo 129 es un candado que en la teoría jurídica no permitiría ninguna ley de seguridad interior que tuviera que ver nada con el ejército, ni armada, ni nada de eso. Es lo que no entiendo. ¿Qué están haciendo ahí? Sí, es cierto. Justo antier, platicaba con unos generales ya retirados, hombres de arriba de 80 años, y uno de ellos me decía, oye Juan, pero bueno, si tenemos el artículo 129, ¿qué demonios estamos sacando de la manga una ley de seguridad interior? ¿Sí? Este artículo refiere precisamente
al uso que se le tiene que dar y en una situación de emergencia nacional, como podría ser una guerra, que parte de las preguntas que se hacía este general en el libro de Jinetes de Tlatelolco, bueno, pues ¿quién es el enemigo, no? ¿Contra quién vamos a combatir? ¿Estados Unidos? ¿Guatemala? ¿Para qué queremos el ejército? Entonces, precisamente ¿cuál es la función? ¿Para qué lo queremos? ¿Hacia dónde vamos? Y con una ley de seguridad interior, pues solamente es abrir ese margen de blindaje legal para que episodios como los de Ayotzinapa, como los de Tlatlaya, sí, ya tengan ese marco legal para que, nosotros los reporteros no podamos acceder a los datos, a la información que un fenómeno, un problema como esto y lo que implica detrás trae, ¿sí? Y otra, para mantener el control, sobre todo de la información y en sí de los contenidos que se pudieran verter respecto a este tipo de episodios, ¿no? Adelante, sí. Como usted dice, ¿para qué queremos el ejército? ¿Cuántas ciudades o cuántos estados la seguridad pública es cubierta a cabalidad por las policías locales? Yo diría que son muy pocas. El Estado ha venido a llenar un vacío que no ha podido realizar las policías de los estados, sobre todo en varios, ¿no? En Sinaloa, en Guerrero, en Tamaulipas y en otros más. Bueno, otro. En 10 años que ya se hablaba de la ley de la seguridad interior, así como se ataca al ejército o al gobierno de esa ley que ayer se aprobó, ¿por qué esa incapacidad de la oposición, sean ONGs, sean partidos políticos, sean academias, sean las universidades, nunca pudieron ponerse de acuerdo? Cada ONG o cada grupito de derechos humanos jalaba por su lado. ¿Por qué? Porque llama más la atención en los medios de comunicación que entrevisten a esas personas que supuestamente están interesadas por una reglamentación correcta de la ley interior, pero en 10 años nunca pudieron ponerse de acuerdo. Nunca pudieron. Por ejemplo, lo que pasó en la Cámara de Senadores antier, que toda la noche estuvieron, no sé si el PRD y Morena, hablando de su inconformidad para que no se aprobara esa ley. Eso es show nada más. Los medios políticos lo saben. Es como desahogarse infructuosamente. ¿Por qué? Porque ya que terminaron todos de exponer sus puntos de vista y ser votada la ley, no fueron tomados en cuenta. Y ya se sabía que iba a ser así. Yo lo único que contestaría al compañero, al señor, es, nos quedan de dos sopas. Seguimos pensando que todos vamos a seguir haciendo esto, que tiene usted razón que se ha hecho, o sea, cada quien ha estado jalando. Ahora, yo advierto una cosa, yo desde los 16 años, tengo 70, desde los 16 años participo en los movimientos sociales en este país. La lucha contra el movimiento, contra el poder, desgasta terriblemente, produce todas esas cosas que usted dice, produce, o sea, el desgaste es terrible. O sea, yo tiendo a meterme con los compañeros que se desviaron según yo no sé qué, y termino dándome cuenta que, bueno, que es muy difícil soportar, bueno. Pero el tema fundamentalmente en este momento es, ¿qué? Seguimos diciendo que todo el mundo lo hace mal, lo hizo mal, o nos planteamos que lo que se viene encima es algo que no se ve hace 100 años. Desde la revolución no hay una cosa semejante. O sea, esto va a ser, nos conduce, si vivimos en el desastre, bueno, ahora vamos a tocar
fondo. Bueno, nunca se toca fondo, ¿no? Pero vamos a tocar más fondo. Entonces la pregunta es simplemente volver a decir que sí, reconocer que metimos la pata todos, ¿no? Pero hay que hacer algo. Porque si no, el mensaje es vámonos todos a nuestras casas y dejemos que pasado mañana, ¿no? Esté aquí la Marina controlando el numerito, ¿no? Al respecto, haré dos observaciones a sus comentarios. La primera duda de por qué las policías, por qué en los estados. Hay un fenómeno que no ha sido documentado a fondo. Mañana en la revista Proceso sacamos un reportaje al respecto de cómo el ejército ha replegado a sus unidades de arma, es decir, la infantería, caballería y todo, y se ha privilegiado el crecimiento de la policía militar. En noviembre pasado, Peña Nieto fue a Coahuila, a San Pedro de las Colonias, y inauguró las instalaciones de la 11ª Brigada de Policía Militar. Cuando Peña Nieto comenzó su sexenio, en diciembre de 2012, había 4 brigadas nada más. El año que entra, se tiene contemplado que se inaugure la 12ª Brigada en Guanajuato. 12ª Brigada. Una brigada está compuesta de 3 batallones. Un batallón por lo menos tiene 600 efectivos, entre 600 y 400 efectivos, ¿sí? De policía militar. ¿Qué estamos viendo? Que el país se está llenando de policía militar. ¿Ustedes han visto algo en los periódicos de esto? Mañana en Proceso traemos algo al respecto, pero precisamente la utilización de la policía militar en su origen era es para la seguridad de las instalaciones militares, ¿sí? No están preparados para la cuestión de la seguridad pública, ¿no? Si bien en la ley se menciona que se hará el requerimiento con un margen de tiempo que podría ir hasta un año, y a solicitud de la Presidencia de la República se podría prolongar, precisamente la falta de experiencia de estos efectivos que están en la Policía Militar, de no saber cuestiones de materia de seguridad pública, eleva la gravedad del asunto, ¿no? Porque si bien en estados como Tamaulipas, como Guerrero, como Veracruz, el fenómeno de la violencia está enraizado y la autoridad municipal y estatal está rebasada, el problema no se resuelve precisamente lanzando a la policía militar a las calles, ¿no? El problema es, primero, institucional, lo que mencionábamos, no hay instituciones, ¿sí? Se vio con la alternancia de Fox para acá cómo el Estado priista, el sistema político priista, el viejo régimen, se creó sobre un poder presidencialista central que controlaba todo, ¿sí? Y no había instituciones. Ante el desmantelamiento del sistema presidencialista, comenzaron a surgir, sí, poderes regionales, poderes fácticos. Y sobre esos poderes fácticos, le hace delincuencia organizada, cacicazgos, ¿sí? Fue como se supeditaron las, comillas, instituciones locales, ¿no? O sea, las fiscalías no investigan los delitos, ¿no? El caso del colega Javier Valdés, que cumplió ayer 7 meses, ¿sí? La fiscalía local no tiene un solo avance. El fiscal se esconde, es un empleado del gobernador. Entonces, ¿de qué instituciones hablamos cuando hablamos de eso, no? O sea, la ley se refiere a un Estado de Derecho, lo que mencionaba al principio. Pues, ¿cuál Estado de Derecho si no hay instituciones? ¿Sí? La PGR está desmantelada. ¿Quién investiga los crímenes en México? ¿Sí? ¿Quién sanciona los crímenes en México? ¿Cuántas sentencias hay por lo que mencionaba al principio, por los delitos de corrupción? ¿Sí? Entonces, sí estamos llevando a un escenario donde la cuerda se esté estirando demasiado y como sociedad no tenemos todavía una respuesta. No hay un liderazgo, lo mencionaba el colega Julio Hernández López, ¿no? Que no pasaba de más de 200 gentes las que se manifestaron afuera del Senado el jueves. O sea, no hay un liderazgo que pueda aglutinar, que pueda llamar a la sociedad a que nos organicemos para impedir que este proceso de degradación, ¿sí?, siga adelante, ¿no? Porque esto es transeccional. O sea, esto no se va a acabar si llega X, Y o Z en las próximas elecciones. El margen es muy acotado, el margen de gobernabilidad. Lo que mencioné del libro de Sergio González Rodríguez, ¿no? La geopolítica juega un factor fundamental. O sea, no podemos pasar por alto que somos el traspatio de los Estados Unidos.
y que la política norteamericana en cuestión de seguridad y defensa implica también, ¿sí?, la injerencia sobre las fuerzas del orden. ¿Sí? Dictar las directivas que vienen desde el Comando Norte hacia las Fuerzas Armadas de América Latina están muy vivas, ¿sí? Utilizarlos como mecanismo de control social y de policías de los propios países, de los propios ciudadanos, ¿no? Yo solo quería terminar diciendo que todo lo que, bueno, de mi parte, todo lo que he escuchado de todos las organizaciones de derechos humanos, periodistas, otros como Genaro Villamil ahora, ¿no? Que ayer estaba muy enojado, estaba diciendo, no nos van a bajar, perdón. O sea, el mensaje aquí es, ustedes ya tocaron, ahora sí. O sea, siempre está la gota que desborda el vaso. Esta vez es otra gota que desborda. Y esta vez el mensaje de Genaro Villamil era clarísimo. No les tengo miedo, señores del Ejército y señores de la Marina. No les tenemos miedo. Bueno, finalmente llegó parece que está llegando ese momento. O nos la jugamos o no la jugamos. Porque mucho más abajo ya no podemos ir, ¿no? Y después de este un poco encendido este mensaje, Juan. Adelante. Felicidades por la presentación y Gracias. los comentarios, tanto de ustedes como de los demás, todos aprendemos. Mi opinión es que el sistema, para conservar el poder desde el siglo pasado, ha seguido las mismas reglas y las va cambiando de acuerdo a los tiempos. Y la sociedad nada más nos quejamos y no hacemos nada. Yo siento que no requerimos un liderazgo de una sola persona. Que cada padre, esa es mi sugerencia, seamos líderes en la familia para hacer que nuestros hijos tengan una educación de calidad, cultura general, tengan una alimentación sana, quitando la comida chatarra, las pastillas milagrosas, ejercicio cotidiano y sobre todo solidaridad, y para que hagamos lo que queremos que hacer, una copa de rompope. Eso es muy importante. No, les va a decir por sus 5 elementos que tiene el rompope. No hay tiempo. Bueno, entonces si nosotros no, como padres, no tomamos el liderazgo y esperamos que alguien nos dirija, estamos mal a mi punto de vista. Y ni tampoco vamos a esperar que los del gobierno cambien, porque están a todo dar. Entonces yo creo que nosotros tenemos que cambiar, no ellos, y cuando menos el 30% cambie, va a hacer que este sistema lo quiten. Mientras, y además va a durar 2 o 3 generaciones, no crean que es de la noche a la mañana. Mientras, desgraciadamente, tenemos que adaptarnos a este sistema si no creamos liderazgos familiares. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Y entonces demos las gracias a Juan Vélez Díez por esta charla, que vamos a continuar seguramente en otras más.